¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal, como todos los domingos. Pipodio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, a la audiencia. Aquí arrancamos el programa del día de hoy. Bueno, vamos a tener una entrevista extensa con el candidato a la Intendencia Municipal de Ciudad del Este. Es una ciudad más importante en nuestro país, la capital del departamento de Alto Paraná. Las elecciones que se hacen en el mes de noviembre. Y está acá. Conoce muy bien porque fue gobernador. Fue gobernador 5 años. Y le saludamos al doctor Roberto González Baezque. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Pipo. Un placer estar con ustedes, un placer, verdaderamente. Un poco para recordar, doctor, sos abogado. Soy abogado por la Universidad Nacional del Este, soy escribano público, soy máster por la Universidad de Valencia y soy doctor en Derecho. Y actualmente en el sector privado. Actualmente soy el presidente y el rector de la Universidad Privada del Este, la número 6 o 7 en la antigüedad, en 1992 hemos salido al éter. Esto que mencionaba y recordaba acá mi compañero Pipodios, estuviste como gobernador del departamento del Alto Paraná y hoy te estás postulando a la intendencia de la capital de ese departamento. ¿Qué te motiva de vuelta incursionar de lleno en política y sobre todo en un momento así coyuntural tan difícil? Nos motiva especialmente el amor que tenemos a Ciudad del Este. Nosotros comenzamos en forma pequeña, mi padre, el primer rector, creamos una escuelita que tenía 14 alumnos. La escuelita se hizo colegio, el colegio se hizo instituto. En 1992 se crea la primera universidad del interior de la República, que es la Universidad Privada del Este. Y hoy tiene 6 sedes, hay 2 colegios, 6 sedes de la facultad. Tenemos en Minga, en Henaria, en Franco, en Ciudad del Este, en Santa Rita. Y en la ciudad de Presidente Franco, que es donde comenzamos, tenemos aproximadamente 9.000 alumnos, 23.000 o 25.000 egresados. Entonces, retribuir un poco lo mucho que nos dio el Alto Paraná. Nos dio un mundo completamente diferente y estoy convencido de que gente que quiera su ciudad, que quiera el Alto Paraná, tiene la responsabilidad de aceptar los desafíos. Y en nuestra meta está tener una ciudad más inclusiva, más amigable, ya que vivo ahí con mi familia, mis hijos, mis nietos, mis nietas. Quiero una ciudad más tranquila, quiero una ciudad progresista y creo que el ámbito empresarial también le puede dar la connotación necesaria a políticas públicas que podamos realizar. Sobre todo, y voy a decir esto, me hago caro, son pocos los gobernadores, sobre todo de departamentos tan importantes como Alto Paraná, que pueden haber entrado 5 años y salir tranquilos, con la conciencia tranquila, sin ningún reclamo, sin ninguna denuncia, sin ningún ataque, porque se hizo un trabajo correcto. Es un buen antecedente también, teniendo en cuenta los antecedentes que tienen las anteriores autoridades de Ciudad del Este que preocupan, ¿verdad? Y lo que ha sucedido en Ciudad del Este en los últimos tiempos. Y hoy traer una persona que está limpia, que viene del sector privado, que ya está hecho, que ya está tranquilo y quiere lo que siente, que es trabajar por la ciudad y mejorar su ciudad. Es como cambiar el concepto, digamos. Yo creo que hay muchísima gente interesante en Ciudad del Este. Ahora, animarse a lanzarse al ruedo político es un poco difícil, por las connotaciones que tiene. Hoy día la política se basa mucho en persecuciones y en mentiras. Hablamos mucho con mi familia, pero yo estoy convencido de que Ciudad del Este se merece mejores tiempos. Hay gente preparada, hay muchísimas universidades, jóvenes brillantes. Geográficamente estamos en una situación especial. Hoy el gobierno nacional, con toda la parte logística que viene de Minga a Guazú, de Ciudad, de Foz de Iguazú, el problema que hoy día se genera entre el Brasil y los Estados Unidos de América, que hacen que muchísimos compristas vengan hoy día de vuelta a Ciudad del Este, los argentinos que no venían más. Creo que con una ciudad ordenada, una ciudad limpia, transparente, segura, con apoyo del gobierno nacional, podamos terminar contribuyendo mucho más Ciudad del Este. Tengo entendido que el 12 o el 13% del Producto Interno Bruto maneja Ciudad del Este y el 23 o el 25, cerca del 30%, un poco menos, Alto Paraná. Imagínense ustedes tener un hub a cielo abierto como suelo yo soñar y que pueda venir toda esa inversión que vienen justamente por las bondades que tiene la región y por el tema tributario.
Entonces creo que con una proyección y dando la posibilidad a la academia, ¿por qué no llamar de repente a las universidades, a la Universidad Nacional, a la UNE, perdón, a la Católica, a las universidades privadas que quieran trabajar en proyectos que podrían ser a través de una premiación que podría hacer la Municipalidad de Ciudad del Este para el tema urbanístico, para el tema tributario, para el tema de mejoramiento de los mecanismos de control y transparencia que hace falta en la sociedad, tratar de que las universidades también se involucren en el buen gobierno. Nosotros tenemos una facultad de arquitectura que ha colaborado mucho con la universidad, mejor dicho, con la Municipalidad de Franco y de Ciudad del Este, haciendo barrios, proyecciones de barrios sustentables. Así que yo creo que la academia llama a los rectores de todas las universidades privadas y bueno, a la pública y la católica, por la importancia que tiene, acoplarse a buscar el mejoramiento del entorno de donde ellos terminan dando educación. Y eso me parece que nos va a permitir crecer si es que la universidad y la academia se termina involucrando y nos puede dar la suficiente tranquilidad de la gran transparencia que hoy día necesitamos, ya que tenemos, conforme a los últimos informes, no una municipalidad muy transparente. Creo que la gente, además de pedir trabajo, educación, salud, quiere un gobierno transparente, quiere saber en qué se gasta su dinero. Yo creo que esos mecanismos de seguimiento al dinero público es fundamental y creo que con las universidades y también con la institución del Estado podemos hacer de que el esteño esté seguro en qué se va a gastar ese ingreso que él termina tributando en la municipalidad como impuesto o como patente municipal. Los escándalos de corrupción que se dieron en los últimos años y que se evidenciaron con la contundencia de un informe de la intervención, supongo yo que eso debería inquietarle al esteño, al ciudadano esteño. Perdón que insista con esto. Un empresario, doctor, exitoso, que le va muy bien en el sector privado, de educación, que económicamente tiene su vida resuelta, ¿por qué decide meterse a administrar una ciudad como Ciudad del Este? Dijiste por el amor que le tenés a Ciudad del Este, pero en medio de un escenario tan complicado, ¿verdad? Tengo un padre que tiene 92 años, nuestro magnífico rector. Siempre el padre o la madre o la familia tiene tanta esperanza en los hijos. Yo me había retirado de la política y papá me decía, tenés que volver, tenés que dar. Y él sueña con un país mejor. Inclusive a veces me dice, yo voy a hacer tal cosa con 92 años. Entonces nos terminó estimulando a la familia. Mi hermano es diputado también, tengo un hijo que es concejal municipal. Y cuando ya pensaba que estaba retirado, bueno, el pedido del padre, la visita de los amigos y de ver un poquitito tanto odio, porque también hay que ser sincero, yo no estoy de acuerdo en que la gente avive el odio entre los esteños. Una rivalidad. Construyamos todos juntos. Yo vengo del Partido Colorado, yo voy a trabajar por políticas públicas para la ciudad. Por supuesto que soy colorado, pero hoy día veo mucho revanchismo, mucho de derecha o de izquierda o de una oposición con un Partido Colorado que no veo propuestas, no veo proyectos, solamente ataques. Entonces creo que gente que venga sin ese inconveniente puede dar la luz necesaria y juntar a la gente esteña. Porque uno, si va a ser intendente de Ciudad del Este, tiene que terminar ordenando la ciudad y ser un intendente para todos, para los colorados y para los no colorados. Y tratar de conseguir esas políticas públicas en el gobierno nacional, porque una de las cosas que le falta a Ciudad del Este, con la problemática que hemos tenido con el tema del turismo, atendiendo que el Brasil controla más todas las mercaderías, es la falta de empleo, ¿verdad? La generación de falta de empleo y con las condiciones que hoy se pueden dar, tenemos un gobierno que está tratando de traer toda la inversión necesaria. Creo que alguien que tenga ya la madurez necesaria, los años no vienen solos, ya un poco más conservador en algunas cosas, pueden dar el paso que creo que es importante para unificar a la familia esteña y bueno, tratar también de que la propuesta del Partido Colorado pueda llegar, porque hay que ser sincero, me sentí o nos sentimos muy ofendidos los colorados cuando un grupo de gente nos dan una cantidad de insultos que creo que en forma gratuita. Yo estoy convencido que el partido tiene luces y sombras. El 99% de los hombres y las mujeres de mi partido son honestos. Hay gente que habrá hecho cosas mal. La gente que hace mal las cosas tiene que
tener sus consecuencias, tiene que tener sus resultados, pero no podemos terminar englobando a todo el mundo. Entonces, decía una vez el gobernador del Alto Paraná, el compañero César Landi Torres, le tiraron la cola al ratón o le tocaron el bigote al gato. Y bueno, termina saltando también y decir un poco, no, un momento, acá hay colorados honestos, hay colorados que quieren hacer bien las cosas. Y terminamos tomando el desafío. Ahí vos hablaste del tema de la ciudad, así como un lugar y toda la zona como comercial, porque hoy con el puente nuevo, gracias al presidente Franco también se va a integrar prácticamente a la Ciudad del Este ahí dentro del eje. Y se ve en Ciudad del Este un sector privado muy dinámico que está años luz adelantado al sector público. Está como que parece otro país, el sector privado parece otro país y el sector público, la municipalidad, en este caso, el gobierno municipal está 30 años atrás. ¿Cómo justamente tiene que venir alguien del sector privado que esté allá para ayudarle a ese sector público a acompañar? Porque vos mañana haces una gran inversión, una hermosa universidad o un hermoso shopping o un hermoso lugar y mañana la municipalidad te hace un desastre con la calle, la plaza, el tránsito y todo eso y no te acompaña porque vos podés hacer el mejor proyecto que vos quieras, el mejor trabajo privado, pero no tener el apoyo del sector público. Eso es lo importante, que ese sector privado hoy se haga cargo también y estire. Efectivamente, nosotros necesitamos una ciudad más amigable para el turista que viene, ¿verdad? Una ciudad más segura, una ciudad más limpia. El domingo fui a la ciudad de Foz de Iguazú, anterior domingo, y deplorable el estado de las calles. Roto, no voy a hablar mal de nadie, pero esa es la imagen al entrar en la ciudad más importante después de Asunción, ¿verdad? Entonces estamos convencidos nosotros que con la ayuda del gobierno nacional nosotros podemos trabajar en el tema salud, en el tema justamente de todo lo que hace a la parte vial y sobre todo también tratar de organizar la ciudad. Hoy hay 5 o 6 empresas muy buenas que tienen grandes shopping, donde hay mucho movimiento, pero el microcentro está a sección de esos locales gigantescos, está un poco muerto. Y ese es el reflejo de la economía circular de Ciudad del Este. Estuve en estos días en algunos barrios y me decían, el microcentro está un poco muerto para nosotros que anteriormente teníamos las casillas. Entonces, ¿por qué no pensar en ese, como dijimos al comienzo, un hub a cielo abierto, con 30, 40 o 20 cuadras podemos comenzar, que sean peatonales desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde, trabajar con los mismos empresarios, con los comerciantes, para recibir mejor al turista. Tenemos problemas de estacionamiento. Yo digo que cuando tengamos parte de la carga se traslade a la ciudad de Presidente Franco, donde está la municipalidad, perdón, donde está la puerto, que está también la aduana, el recinto de puerto y aduana, hay 17 hectáreas, que hoy hay muchísimos camiones, porque 10 hectáreas, por ejemplo, no se pueden dedicar exclusivamente para el estacionamiento, que ahí vengan los turistas, ahí se puede hablar con los comerciantes, que tengan esos tipos bondi o esos tipos combi que le lleven al lugar de compra, gratuitamente, que la gente se vuelva a pasear por todo el microcentro para que no solamente la gente que está en el shopping, que estoy muy contento porque le va bastante bien, genera muchos ingresos, también el vendedor, feriante, el que está en la feria permanente, el que está ahí en la mesita, pueda tener el circulante que hoy día no existe. Entonces esa es la idea que tenemos. Eso va a generar lo que necesitamos, que son puestos de trabajo, y las condiciones están dadas por toda la parte económica que estuvimos hablando. Y cuando tengamos esa ciudad segura, porque también del otro lado, no sé si ustedes se acuerdan que Globo hacía una campaña muy fuerte para que la gente no viniera a Ciudad del Este a invertir. Yo creo que nos va a permitir de que la gente que venga no solamente compra, se quiera quedar, tratar un poco de elevar el tema también de las ferias, de las personas que son emprendedoras, darle toda la parte gastronómica, porque terminamos siendo mucho más barato, y agregarle a la parte de hotelería y también la parte turística que de repente no terminamos explotando. Tocaste recién, doctor, un tema que a mí particularmente siempre en estos últimos años me ha preocupado. Sectores que quieren instalar la cultura del odio, de la grieta, como dicen los argentinos, de la división. Y al final yo digo que en este país vivimos todos, tenemos que coincidir en algo y empujar y salir para adelante. Yo creo que nuestras diferencias no nos van a hacer solucionar nuestros problemas. Dicho esto, ¿cómo lograste convertirte, a pesar de las diferencias
internas dentro de tu partido, el Partido Colorado, ¿cómo lograste ser el candidato de consenso, teniendo en cuenta que estamos hablando de dos movimientos importantes internos dentro de tu partido? Sin embargo, se da un consenso allí en la capital del Alto Paraná. ¿Cómo lograste eso, doctor? Bueno, yo tengo que agradecer mucho a la participación de mi hermano, el diputado Luis Tiqui González, que es el líder de Fuerza Republicana y AñTT en el movimiento. Yo provengo también de ese sector, y siempre tratamos de discutir los proyectos. Venimos de la academia, si vamos a terminar gritándonos, no, todos no vamos a hacer. Yo pregunto a la gente de qué guerra se terminó quitando algo positivo, muerte, odio, destrucción. Podemos disentir, pues vayamos a las discusiones, vayamos a los proyectos. Yo puedo estar equivocado, ustedes me muestran que ustedes tienen la razón, yo no tengo ningún problema de cambiar la forma de pensar. También eso nos dio la posibilidad de poder hablar con los diferentes líderes del partido. Hablamos con don Horacio, hablamos con Santi, hablamos con Mangui, hablamos con el comando Honor Colorado, porque yo hoy vengo de Honor Colorado porque me había candidatado como senador. Llegué a entrar en el número 13 dentro de la interna y después por un problema de salud dije no continuar más, y eso lo podemos contar después. Y también pude, a través de mi hermano, que tiene muy buen contacto con el otro lado, y también yo no me empecé a hablar con Arnoldo, a hablar con Marito, a hablar con Hugo Velázquez, y hoy la gente quiere un partido unido. La gente quiere un partido unido. ¿Existen algunos inconvenientes? Sí existen. ¿Existen cosas que tenemos que pulir y mejorar? Existen. Pero si nosotros vemos a lo largo y ancho las obras que se ha hecho, las obras generalmente ha hecho el gobierno colorado. Un gobierno colorado en servicio de la gente, con un más cerca del pueblo, de las reivindicaciones sociales y sobre todo escuchando el clamor popular. Yo creo que eso es lo que hace que hoy día varios de los líderes a nivel nacional terminen acompañando, y nosotros hoy venimos a presentar un proyecto de gobierno, no a discutir con nadie y tratar de quitar a Ciudad del Este del momento que está viviendo. ¿Y por qué eso no se pueda terminar replicando en diferentes ciudades donde podamos tener un tipo de concordia colorada para que tengamos una posibilidad cierta como partido colorado? Pero además, pero sobre todo porque, como te decía Jorge, y creo que también ahí vos lo volviste a reiterar, en el día a día de la gente no está en su agenda si fulano, mengano, perengano, lo que está en las redes sociales, sino es, ¿cómo decir? Salud, educación, seguridad, y sumarle eso, queremos trabajo, la gente necesita trabajo y necesita plata en el bolsillo. El resto puede explicarle 20 veces por qué yo no le quiero a mengano, pero vos tenés que darle solución a la gente, proponerle una solución. En el momento que vos le propones una solución, ahí te va a escuchar. Si vos vas ahí con tu discusión y yo no le quiero a fulano por tal cosa y él me hizo esto y él me hizo lo otro. Acá es, ¿qué vas a hacer vos por mí como ciudadano? ¿Y por qué yo tengo que votarte, verdad? Correcto. Tocaste justamente los 4 temas que estuvimos haciendo. Primero el tema de trabajo, porque eso es lo que pide la gente, trabajo. Bueno, trabajo, estamos hablando de que el corazón económico de Ciudad del Este se mueve en el microcentro, que termina impactando en todos los barrios. Entonces, al tener un hub a cielo abierto, al tener políticas públicas que le permitan al gobierno nacional invertir en la ciudad, estamos hablando justamente del tema del ordenamiento territorial, estamos hablando del tema justamente de seguridad, el tema vial, que es fundamental, y una ciudad más amigable que reciba al turista, porque las condiciones económicas están por el tema de tributación. Eso va a traer mayor cantidad de empleo. ¿Quiénes van a venir? Los mismos brasileros hoy día. Si ustedes van de repente a algunos lugares, se encuentran con el 60% de gente almorzando, cenando, que son brasileros que hoy están en Ciudad del Este. Están colocando sus empresas, queriendo vender al Brasil por las ventajas económicas que tiene estar en Paraguay, y eso va a generar justamente esos puestos de trabajo que estamos necesitando. En el tema de salud, habíamos tenido el compromiso del presidente de la República que este año iba a comenzar la palada del gran hospital que hace falta en Ciudad del Este, y también que sea de referencia para todo el interior de la República. Y como vengo de una universidad que tiene 3 facultades de medicina, uno en Asunción, otro en Franco, otro en Ciudad del Este, Dios mediante, ya todas acreditadas. La de Ciudad del Este estamos recibiendo en estos días la visita de los pares evaluadores, las otras están ya todas acreditadas. He hablado con rectores de las universidades
privadas. ¿En qué sentido? Existen 23 unidades de salud familiar dentro del municipio. ¿Por qué de repente no firmar un convenio a través del ministerio, la gobernación, la municipalidad y darle mayor dinamismo y mayor infraestructura a esas unidades de salud familiar? Porque cuando hablamos de medicina, la medicina preventiva es la que termina siendo la primera muralla para agarrar y tratar de evitar todas estas enfermedades que tenemos, el ácido úrico, la presión alta, el colesterol. Bueno, entonces, ¿por qué no de repente hacer un convenio a través de una alianza pública-privada que las universidades se puedan hacer cargo de 2 o 3 unidades de salud familiar? Que esas unidades de salud familiar sean ampliadas. De las 23, que son 9 o 11 las que son ampliadas, que atienden de mañana y tarde. Las otras tienen solamente de mañana. Que las universidades metan ahí a sus alumnos con los profesores, atiendan a la gente, y como hace falta el tema mantenimiento, el tema personal gris, en cuestión de la parte de medicina, ¿quiénes son el personal gris? Es la gente que hace la limpieza, la gente que hace seguridad, la gente que está recepcionista. ¿Por qué no de repente tener 150 o 200 funcionarios asignados por la Municipalidad de Ciudad del Este que vayan a cumplir esas funciones en esas unidades de salud familiar que de repente ni siquiera tienen limpieza necesaria, mantenimiento necesario, y tratar de abrir los dispensarios? Ciudad del Este tenía, creo que 11 dispensarios, se cerraron todos. Entonces podemos tener universidades privadas, Ministerio de Salud, municipalidad, y tratemos de dar una mejor atención, independientemente del proyecto que se tiene justamente para ese gran hospital, y tratar de acompañar a nivel político, porque a veces uno tiene que venir a hablar un poco fuerte, a golpear la mesa para conseguir los rubros necesarios para que más médicos puedan terminar atendiendo a la gran población esteña y del Alto Paraná. Bueno, hoy, domingo 21 de septiembre, ya termina prácticamente este mes, todo octubre y la primera semana de noviembre. Ya hay tiempo para seducir al electorado con proyectos, con esto que estás enumerando, lo que tenés en mente llevar adelante. ¿Hay tiempo suficiente? Nosotros estamos apostando en este momento a unir a los colorados. Hay que ser sinceros. Nosotros estuvimos haciendo encuestas y ¿qué nos dimos cuenta? Que el Colorado desencantado fue a votar a otro candidato. Entonces hoy tratamos de unirle y hablar del proyecto Colorado. Independientemente, vuelvo a repetir, que por supuesto vamos a tener un municipio, en el caso que lleguemos, para todo el mundo, pero hoy nos basamos más en tratar de apaciguar los ánimos, de aplacar los ánimos. Se hizo un gran acto la vez pasada por el día 11 de septiembre en el área 4, fantástico, sí. Fue la reunión. Había más gente afuera que adentro, que ya no pudo terminar entrando. Vimos las imágenes. Fue y ahora el 23 de este mes, el día martes creo que sí. Es 23, va la disidencia. Se va el señor Arnoldo, el señor Marito, el compañero Hugo Velázquez y otra gente que corresponde a la disidencia, donde mi hermano también es parte, a darme el apoyo. Entonces, hoy están interesados en que el partido pueda recuperar la intendencia, y en este caso, vuelvo a repetir, tengo esa posibilidad, gracias también a mi hermano que tiene el liderazgo dentro de Fuerza, y yo también hablé con el comando de Honor Colorado. Ellos tienen la mejor, tienen la misma idea de tratar de, si hay algún tipo de cuestiones, debatir, poner en la mesa y terminar presentando proyectos que tiendan al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso de los esteños, y proyectos a nivel nacional. Siempre es mejor estar en la unidad que haya disenso, porque hay unidad, pero que haya un poco de disenso, se pueda discutir como vos decís, o sea, mejorar con eso. La unidad no quiere decir que uno comparta todos los proyectos. Claro. Vos podés tener una idea, Jorge puede tener otra idea y yo puedo tener otra idea. ¿Verdad? Pueden haber dos más, nos ponemos a discutir. A veces las discusiones son acaloradas porque hay gente que con mucha pasión defiende su idea, pero la idea es que podamos concluir en algo que sea algo bueno para la ciudadanía. Y bueno, a eso es lo que queremos terminar llegando. Y el ingrediente que puedo dar como candidato es el auxilio que yo le pediría a varios rectores con quienes estuve hablando para que las facultades en relación a las carreras puedan terminar presentando proyectos interesantes. Vamos a suponer, hoy día casi la mayoría de las carreras universitarias tienen un trabajo final de grado. De repente, ¿por qué no hacer un trabajo final de grado que tienda
a un mejoramiento del nivel institucional de la municipalidad, ya sean los controles, en los procesos, en el plan urbanístico, en el tema de las cuentas, de las proyecciones que queramos hacer en el tema de salud, facultad de medicina que puedan estar. Entonces hoy si integramos eso, porque la universidad tiene la obligación justamente también de tener un impacto en la sociedad, en el medio ambiente, hoy día por el tema de extensión. Ellos están obligados a eso. ¿Por qué no hacemos un proyecto en conjunto? Y estoy convencido que podemos tener una ciudad modelo dentro de poco. Haber pugnado a un cargo electivo, haber ganado, como el caso de la gobernación de Alto Paraná, eso ya te permitió estar en contacto con la gente, ¿verdad? ¿Qué rescatás de esa experiencia y que hoy decís que lo vas a llevar, si lográs conquistar ahora en noviembre las elecciones municipales ahí en Ciudad del Este? Yo creo que la gente quiere una ciudad más moderna, más abierta y con mayor oportunidades. Y en dos cuestiones que nos tenemos también colgando, el tema de la juventud. La Universidad Privada del Este tiene un rostro muy social. Nosotros tenemos creo que 23.000 egresados hoy día a la universidad y a lo largo de los 33 años que tenemos de vigencia hemos dado becas sociales, entre cerca de 8.000 becas y media becas a la gente que necesitaba. Entonces la gente lo que quiere es capacitación, porque si no capacitamos a la juventud, por más que venga a la empresa, no van a tener puestos de trabajo. Y trabajar con un sector que de repente está un poco olvidado, que es la gente de tercera edad y con la gente que está en el tema de emprendurismo, porque hay que ser sincero, menos del 50% tiene un empleo formal. Entonces tenemos que trabajar con las pymes, con las pequeñas empresas y justamente quieren una tranquilidad para poder trabajar. Ustedes tocaron un tema. Escuchamos las noticias, vemos la pelea, pero ¿en qué contribuye para el mejoramiento de la calidad de la vida de los ciudadanos? Yo creo que en absolutamente nada. Entonces, es el momento de que estas cuestiones se empiecen a tocar, que tengamos proyectos y programas educativos para los jóvenes, que trabajemos hoy día con gente de la tercera edad. Cada día hay gente que vive más. Somos más longevos los paraguayos por todo lo que ocurre en la medicina y tratar de trabajar muy fuertemente con las ferias que a mucha gente terminan dándole el sustento necesario para poder sobrevivir. El tema de la formalización, nosotros la semana pasada justamente hablábamos con la gente del Ministerio de Industria y compañía del tema de las pymes, ¿verdad? De la formalización gratuita, porque muy fácil es decirle formalizate y este señor vive el día a día, ¿verdad? Entonces, que gratuitamente el Estado le ayuda a formalizarse y ese compatriota que hoy, como decíamos, decirle el mesitero, ¿verdad? Que está vendiendo ahí, pueda tener una empresa formal, aunque sea el mesitero, pero pueda acceder a un crédito, pueda mejorar, pueda hasta dar empleo a tercera persona, pueda tener seguro social, pueda tener un montón de cosas más, ¿verdad? Y convertirlo inclusive en un motor, porque eso te va a generar que él pague impuestos, que él también contribuya en la municipalidad. O sea, todo es un círculo virtuoso ahí, ¿verdad? Hoy el Estado está teniendo varios mecanismos que facilitan justamente la migración del sector informal a la formalidad. Y porque bien lo dijiste, pues, no pueden acceder a la primera vivienda, no pueden acceder a créditos, no pueden entrar dentro de la previsión correspondiente. Yo creo que con ese paso que se está dando, e impulsando desde la municipalidad y concienciando y enseñando a la gente, porque hay que ser sincero, hay mucho desconocimiento también, creo que podemos dar un paso bastante interesante dentro de lo que es esa formalización necesaria que tiene que venir en Ciudad del Este. El tema de vivienda hablaste. Yo sé que es un tema que tiene más que ver con el MUP, pero siempre es la municipalidad el motor que está, como vos decís, el que viene a golpear la mesa y a golpear las puertas y al pedirle, pensaba un poco en mi ciudad, hay mucha gente que necesita una vivienda cerca de la ciudad, en Ciudad del Este, departamento, lo que sea. También está en tus planes buscar que el MUP facilite viviendas económicas para la gente que trabaja en el núcleo de la ciudad. Estuvimos en un seminario la semana pasada con inversores que quieren venir a trabajar con el MUP. Y le invitamos al ministro, no pudo ir, fue el viceministro y explicó justamente las bondades que tiene. Porque en este momento hay dinero, tengo entendido, en el Ministerio de la Vivienda para gente que haga este tipo de proyectos. Se puede explicar y hay gente muy interesada que quiere terminar
comprando 5 o 10 hectáreas de terreno y terminar haciendo el proyecto, empezar a vender justamente y presentar para que posteriormente puedan salir estos créditos que hace que hoy día tratemos de paliar el gran problema de la vivienda que tiene no solamente Ciudad del Este, tiene todo el Paraguay. Así que esos inversores de repente pueden dar a la economía una inyección muy interesante, porque el tema de la construcción mueve muchísima gente, albañiles, piseros, electricistas, el tema inmobiliario, y también hay un desarrollo muy sustentable y sostenible en relación a los barrios. Llega el empedrado, llega el asfalto, llega el progreso lleva el alumbrado público, lleva la escuelita, lleva las comisarías. También de una forma la delincuencia empieza a mermar. Entonces hay inversionistas que hoy día sí quieren venir al Paraguay y bueno, eso vamos a tratar de ser catalizadores de toda esa gente que quiere venir y tratar de que los procesos sean los menos engorrosos para que verdaderamente vengan e inviertan en nuestra ciudad. Tenemos que hacer una pausa cortita a la vuelta. Seguimos esta entrevista con el doctor Roberto González Baezken, candidato a la Intendencia de Ciudad del Este. Hacemos una pausa, pero antes... Ya conoces la cuenta que cuenta de Basa, la promo que mes a mes te premia mantener saldo promedio en tu cuenta y suma puntos. Cada mes 25 personas se llevan vale de 500.000 guaraníes y en enero de 2026 puedes ganar un viaje todo incluido para 2 personas a las paradisíacas Islas Maldivas en Asia o a Puerto de Galinas en Brasil. Más puntos, más chances, generan puntos extras con un ahorro programado, tarjeta de crédito adicional y mucho más. Si todavía no sos cliente, abrí tu cuenta desde la app de Basa directamente. Basa a tu lado en cada logro. Pedí tu moto Buller en Bristol, aprovecha una cuota de regalo. Además, tu moto Buller te puede salir gratis, sin entrega inicial y con los precios del país. Y ya participás de la promo Bristol, que te lleva al Mundial Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal. Estamos con el candidato a la Intendencia de Ciudad del Este, el doctor Roberto González Baezken. Doctor, está viendo publicaciones periodísticas. La semana pasada se hizo una consulta entre los esteños y que una de las principales preocupaciones, la seguridad. Que eventualmente desde el gobierno municipal se puede hacer algo al respecto. Bueno, yo creo que el presidente de la República tiene, y todo el gabinete de la presidencia tiene un interés muy significativo y superlativo en Ciudad del Este. Habíamos visto la posibilidad de hablar con el ministro Riera para activar más el tema lince, sobre todo en el microcentro de Ciudad del Este, porque hay que ser sincero, a pesar que tiene sus críticas, en forma positiva ha bajado la delincuencia. Entonces, mayor cantidad de personal es lo que hace falta. Y el tema de seguridad, justamente en los barrios, es algo interesante y solamente se va a poder tratar de realizar cuando tengamos mayor cantidad de recursos humanos. La municipalidad está muy limitada en el tema del orden público. Sí, creo que el código, o mejor dicho, el manual o la ley policial permite una policía turística, que creo que ya está dentro del capítulo correspondiente. Tendríamos que arbitrar los mecanismos necesarios para tratar de implementar esa policía turística y hacer todo ese copamiento que necesitamos dentro de ciudad. Y bueno, y cuando la municipalidad tenga esa posibilidad, vamos a tener más gente que va a ir siendo contratada y ahí creo que esa seguridad se va a terminar trasladando también a los barrios, al tener mayor cantidad de recursos, por supuesto. Hoy en día un pulmón de Ciudad del Este es el comercio, sin duda, pero puede llegar a ser la industria también, doctor, en el sentido de que hay demasiado interés. Hoy hablaba con unos extranjeros que tienen interés en empresas que tienen que ver con la electrointensiva, trabajar con zonas industriales. ¿Cómo te ves eso vos de definir los famosos parques industriales, ampliar, mejorar, inclusive parques industriales que sean propiedades municipales, para que eso genere más empleo y no solamente depender de... ¿Viste que de repente dependés mucho? Si Brasil está bien, perfecto. Si Brasil está mal, vos sufrís también. Si vos tenés una industria floreciente, a lo mejor compensás eso, ¿verdad? Nosotros hoy, gracias a políticas interesantes que se están abriendo,
tenemos una inversión de gente que está viniendo inclusive de Bolivia. Hay gente que vino de Bolivia y creo que en estos 2 o 3 años invirtió más de 500 millones de dólares en pymes. Mejor dicho, en empresas maquiladoras, hay gente que está viniendo de China. Es decir, se está viendo el potencial, justamente por el desarrollo de este corredor bioceánico, y justamente la ruta pasa ahí, todo lo que va a ser el puente, el segundo puente. Hoy día hay empresas que quieren venir justamente porque se va a cortar la ruta que va a llegar hasta el Pacífico. Para el brasilero estamos hablando de 8.000 kilómetros. 8.000 kilómetros son cuántas horas menos, cuánto combustible y cuánto dinero. Y ahí hay gente que va a venir instalando. Entonces estamos muy contentos y habíamos hablado una vez con el presidente y le dije yo, ¿por qué no soñar así como es en Turquía? Entendiendo que tenemos muchas facultades de medicina. Tenemos cerca de 42.000 o 43.000 estudiantes de medicina en el Paraguay, de los cuales 25.000 están en Ciudad del Este, que terminan ayudando muchísimo dentro de la economía circular, porque viven ahí, comen ahí, pagan sus cuotas ahí, las universidades contratan funcionarios. Porque de repente, no solamente el tema de la agroindustria o el tema de estas empresas que puedan venir a instalarse, ¿por qué no que sea un lugar de turismo tipo Turquía donde podamos hacer toda la parte estética, que no es solamente de alta complejidad, que hace falta más tiempo, que sea el tema de implante capilar, el tema del rostro, que está muy de moda. Ahora hacen chequeos médicos también. Por los costes que tienen, porque en el Brasil y en la Argentina cuesta 3 o 4 veces más caro. Entonces, si nosotros tenemos esa posibilidad, yo creo que puede haber un circuito turístico que venga también a buscar una medicina estética. Y podemos, ¿por qué no como Turquía, soñar también de que puedan venir gente no solamente a comprar, no solamente a invertir, sino que venga también a hacer ese tipo de tratamiento por el coste justamente mucho menor que tiene la República del Paraguay? Hay una cuestión, hablaste de no atacarle a nadie, tenés en tu eje discursivo llegar a acordar, unir a la gente de tu partido, el Partido Colorado, pero me parece también importante sentar una posición, doctor, después de estos escándalos de los hechos de corrupción que se dieron en la administración en Ciudad del Este, el caso del señor Prieto, y del otro lado, como alternativa, se presenta alguien que viene de ese mismo sector, que es del movimiento Yo Creo. Sin embargo, según lo que consta en ese informe del interventor, es un informe lapidario en el que habla de una serie de irregularidades, de cajas paralelas, de desvíos de fondos, de utilización de las comisiones vecinales, simulaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mensaje que das al respecto? Insististe, hablaste de la transparencia, pero me parece que al esteño le preocupa eso, mira, tiene en cuenta eso a la hora de votar o reduce su voto a una cuestión de ideologías o de color partidario. Yo creo que un porcentaje sí va a mirar eso. Nosotros no podemos hacer oídos sordos o desviar la vista de hechos de corrupción. ¿Y por qué hablo con énfasis? Porque hoy hay documentos comprobados. Porque generalmente hay ataques, pero hoy día hay documentos donde se demuestra que hubo un desvío y de que hay causas penales que tienen que terminar llegando a un estado conclusivo. Las personas que terminaron rapiñando o tocando el erario público tienen que ser condenadas y el peso de la ley, sea del partido que sea, del movimiento que sea, tiene que caer. Ciudad del Este no aguanta más personas que terminen no siendo transparentes. La municipalidad necesita un mejor gobierno y es justamente la propuesta que queremos hacer, ¿verdad? Nuestra vida rutinaria, hoy, como bien lo dijo el compañero Pipo al comienzo, no tenemos ningún tipo de denuncia, tenemos prácticamente aprobada toda nuestra gestión y eso es lo que queremos presentar, sin olvidarnos de todo ese informe lapidario que hoy día conoce la gente, donde se ha demostrado que había gente que no estaba en condiciones de manejar un municipio
y justamente con el uso indiscriminado de ciertos recursos que tendrían que ir a gastos, o mejor dicho, a inversión de capital, que se terminó llevando al tema de corriente, y la cantidad de comisiones, que tendría que ser algo excepcional, que terminó siendo la constante. En el caso de que lleguemos a una municipalidad, nosotros vamos a tratar de licitar todo, justamente para que no tengamos, los mecanismos son más engorrosos, porque las licitaciones son largas, pero es la forma de dar a la ciudadanía la tranquilidad de que los procesos van a ser transparentes, porque todo lo que se hace a través de licitación se termina alzando dentro de la plataforma, la gente puede ir asistiendo, pero estamos convencidos que esos casos tienen que llegar, y pedimos a la Fiscalía y a los jueces que atienden el caso de que terminen tratando. Si la gente es inocente, por supuesto que sean inocentes, y si son culpables, que caiga todo el peso de la ley. Hay una cuestión también que, yo digo, la gente también debe estar un poco harta, ¿no? El ciudadano, del conflicto permanente. La municipalidad es un foco de conflicto permanente hace mucho tiempo, décadas, digamos, de peleas internas, y creo que tu imagen es muy de conciliador. O sea, yo nunca te vi a vos en un conflicto con nadie, ni cuando fuiste gobernador, fuiste por otro movimiento, después cambiaste a otro movimiento, pero nunca hubo un conflicto, nunca hubo una pelea pública tuya con fulano, un enfrentamiento. A lo mejor esa imagen de conciliación es lo que quiere la gente, o sea, alguien que esté más preocupado en gobernar la ciudad que en pelearse con todo el mundo. Estoy convencido que lo que dijiste es lo acertado. La gente quiere respuestas a su problema diario, problema de trabajo, de salud, de seguridad. Lastimosamente vivimos hoy en un mundo donde la media termina manejando todo, y lo único que uno ve es conflicto, pero yo creo que el esteño, la mayoría, justamente respondiendo a la pregunta, sí quiere una autoridad que termine preocupada de lo que va a ser la ciudad. Entonces, proyectemos una ciudad futurista, proyectemos una ciudad con planes para todas estas personas que estuvimos hablando, para la gente de tercera edad, para los emprendedores, para los jóvenes, para el mismo empresario. Entonces, hoy creo que el esteño va a terminar, en el momento de dar su voto, va a terminar sopesando justamente las ofertas que hoy estamos dando. Por nuestra parte, los años, hemos crecido de la nada prácticamente. En 35 años fuimos haciendo de una pequeña casita un gran edificio. Tenemos solidaridad, tenemos asistencia, porque cuando dimos las becas dimos de nuestro pecunio personal. Tenemos sobrada experiencia en el manejo de la cosa pública, entonces hoy día ofrecemos para que la gente en el momento que vaya a votar termine sopesando, y esperemos que nos termine dando el voto de confianza. De esto que estás exponiendo, doctor, yo rescato tres cuestiones. Por un lado, se percibe que tenés una hoja de ruta en el sentido de qué es lo que queremos para Ciudad del Este. Y por otro lado, cuando arrancamos esta entrevista, contábamos de dónde venís, el sector privado. No necesitas meterte en la política o llegar al municipio de Ciudad del Este para hacerte rico. Y tampoco como un trampolín político, de que tenés, no sé si por ahí tenés aspiraciones presidenciales, o bueno, ya estuviste en la gobernación, ahora el municipio, pero eso dice mucho también, ¿verdad? El aprovechamiento de un espacio que tendría que convertirse en un espacio de servicio a la gente si no se utiliza toda esa estructura, pero para otras cuestiones que no hacen precisamente al interés de la gente. Yo creo que por ahí va también tu proyecto y tu propuesta política para Ciudad del Este. Proyecto, propuesta política y honrar al padre y la madre, dice una parte de la Biblia. Yo tengo un gran papá, mi mamá ya falleció, ¿verdad? Y qué lindo sería dejar un legado de transparencia, de honestidad, de vocación de servicio. Mi padre fue primer delegado del Alto Paraná de la era democrática. El capitán Juan Bautista González Flores, abogado, creó la universidad. Soy el primer hijo de un delegado de gobierno, que era lo mismo que hoy de gobernador soy. De repente que pueda terminar siendo intendente, y que eso quede para la página de la historia de nuestra familia, ¿verdad? Con mucho orgullo, una hoja de ruta de esa vocación, de ese servicio. Entonces, ahí yo estaría cumpliendo el sueño de que mi padre siempre dijo, de servir a la comunidad. Entonces, sería un legado el que queremos terminar dejando para nuestros hijos, para nuestros nietos, y el agradecimiento por lo mucho que la
la gente esteña o el Alto Paraná nos permitió crecer, porque como comentaba, tenemos sedes en Santa Rita, en Mingaguazú, en Hernandarias, en Franco, en Ciudad del Este, y tenemos 2 colegios. Entonces, tantas cosas nos dio el Alto Paraná y tantas cosas nos dio Ciudad del Este, y cómo no terminar devolviendo a una ciudad y un departamento que tantas posibilidades de crecimiento personal, económico y familiar nos terminó dando. Mis hijos son esteños, vivimos todo ahí, y sueño una ciudad más segura, donde podamos vivir todo en paz y que tengamos esa seguridad, y vuelvo a repetir, ese tan ansiado empleo que hoy buscan los jóvenes. Me acuerdo que era Ciudad Jardín, ¿te acuerdas? Alguna vez, a lo mejor, Don Carlos Barreto. a lo mejor alguna vez va a hacerlo, ¿verdad? Nuevamente, ese sería el sueño, ¿verdad? Dejar ese legado. Don Carlos Barreto hizo la Ciudad Jardín. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí, lleno de flores. ¿Por qué no tratar de emular? No sé si conocen la ciudad de Joinville, que es la ciudad más próspera que tiene la ciudad de Santa Catarina. En verano, cuando ustedes vayan, y en primavera, todas las plazas están todas llenas de flores. Y si Joinville, que es 10 veces más grande que Ciudad del Este, puede, porque de repente nosotros no podemos también tener así una ciudad diferente. La reconversión de Ciudad del Este, que mucho escuchamos eso, la reconversión de Ciudad del Este. Y yo creo que es posible, ¿verdad? Sobre todo si logras la intendencia de Ciudad del Este, vas a tener el consenso allí, entre de los 2 movimientos o 3 movimientos hoy fuertes dentro de tu partido, y por otro lado, sintonía con el gobierno central, que es recontra, hiper importante para concretar proyectos, ¿verdad? Porque a veces ese es un problema. Así mismo. Estar hoy en consonancia con el gobierno nacional es fundamental para las políticas públicas que podamos hacer como intendente de Ciudad del Este. Y aparte de poder tener esa hoja de ruta que están ustedes mencionando, las oportunidades que hoy se dan en Ciudad del Este, justamente por el tema de que estuvimos hablando de la logística, de lo que está haciendo Brasil, que los mercados chinos se están abriendo, que la inversión está queriendo venir, hacen que tengamos una sensación de que sí se puede lograr, porque también se dan las condiciones externas, endógenas y exógenas, internas nuestras, que podemos hacer, pero también las condiciones que hoy tenemos con el Mercosur, con el Brasil, y la apertura del mercado chino. Hoy día el mayor exportador de alimentos del mundo es Brasil, y el mercado donde están yendo la mayor cantidad de los productos es China, y tiene que terminar pasando una cantidad de logística por el Alto Paraná, por Ciudad del Este, por Mingaguazú, y las condiciones para que vengan las empresas y se empiecen a consolidar por el tema de la energía, por el bono demográfico que tenemos, por los impuestos que tenemos, hace que podamos pensar en una reconversión verdadera de la ciudad. Y con este segundo puente que está a meses de habilitarse, estoy convencido de que esto puede llegar en poco tiempo. La experiencia de hace 2 semanas, del evento que se hace allí en el Nobile Hotel, el Nobile Hotel, con el Paraguay Business Week, 8.000 participantes, los negocios que se cerraron, los visitantes que quedaron contra hiper sorprendidos. Ese me parece que es también el camino. Lo que eventualmente, y nos contaba, vos hacías referencia, el otro día estaba acá el viceministro de MIPYMES, ya han cerrado negocios con el Brasil, con nuestro vecino. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Nosotros tenemos esto. En vez de recurrir tan lejos a China, nosotros podemos proveerles esto. O sea, esas oportunidades me parece que también es posible. Y yo lamento en estos meses, en el municipio de Ciudad del Este, los procesos de intervención, el municipio cerrado, los funcionarios que salieron a defender a su intendente, la ciudadanía que no pudo ir a pagar sus impuestos, esa institución que estaba prácticamente parada, no hay motivación para ir a pagar tu compromiso como ciudadano. Entonces me parece que eso genera un perjuicio a la larga en todo esto que se quiere, que es potenciar o hablar lo que mencionábamos recién, la reconversión de Ciudad del Este, ¿verdad? No hay duda que eso hace muy mal. Recuerdo que hubo un día una manifestación en el centro de Ciudad del Este que se terminó cerrando la municipalidad a las 9 de la mañana para que la gente vaya a la manifestación, ¿verdad? Y muchas veces el pobre funcionario es compelido, no quiere terminar pagando
Y a lo mejor el reclamo podría ser hasta justo, pero ¿por qué justamente en el horario donde se termina impactando negativamente en todo el comercio? Porque una manifestación que termina parando todo afecta a la gente que entra para comprar, gente que tiene que terminar cerrando el negocio y la municipalidad no terminando recaudando, que hoy tenemos problemas económicos con el pago de los salarios, las deudas que tiene el municipio, que por supuesto hacen que sea mucho más difícil y sobre todo la mirada del inversor que viene y ve una ciudad que de repente el gobierno nacional trata que venga a invertir, pero uno ve y mira que de repente no están dadas las condiciones y termina dudando. Y a lo mejor podrían haber cerrado más negocios y hubiéramos tenido una ciudad, como siempre digo, más amigable a esa inversión que estamos convencidos que está viniendo. ¿Cuántos afiliados hoy tiene tu partido en Ciudad del Este? Afiliados dio el Partido Colorado habilitado para votar en noviembre. Un poco más de 120.000. 120.000 colorados están hoy día afiliados en Ciudad del Este. Y si de repente el señor Miguel Prieto tuvo el acompañamiento de un sector, fue justamente del sector que estaba descontento del Partido Colorado, porque en las últimas elecciones creo que llegó a levantar 81.700 votos. Entonces, colorados que por A o B motivo estaban desolucionados, terminaron votándole. Por eso hablamos de proyecto, no hablamos de persecución, y estamos convencidos de que podemos proyectar una ciudad más amigable para el entorno que justamente tenemos con los brasileños que quieren venir, y eso va a repercutir, como siempre decimos, en todos los programas de gobierno que vamos a implementar si llegamos a la intendencia. Acá hay como un doble proyecto en el sentido de que vos vas a correr ahora por este año, un año que hay, para luego el 2026 el desafío es, obviamente, ¿verdad? Eso sabemos, continuar los siguientes 5 años, ¿verdad? Hacer un recutú, volver a ganar. Entonces, más que nunca tenés que hacer el mejor trabajo para ganarte todos los votos, para poder hacer ese recutú dentro de un año, ¿verdad? Estuve hablando yo con la gente de mi partido, hablé con el presidente, con cierta gente que me dice, bueno, vamos a hacer todo lo mejor. Porque es cierto, vamos a entrar con un municipio que hoy día tiene una deuda interesante, vamos a entrar con una recaudación que no es la mejor, con compromisos que hay que terminar saldando. Y en 5 meses, ¿qué hacemos? Porque vamos a ser intendentes 5 meses y vamos a tener que renunciar. El auxilio del gobierno nacional. El compromiso y que me dijo el presidente es que vamos a poner todo así para que Ciudad del Este sea más amigable y que la gente termine viendo las obras de infraestructura que tenemos y estamos haciendo. En este momento la ITIPUBI Nacional está lanzando algo así como, no quiero mentir, pero creo que son 30 kilómetros de asfaltado y creo que más que el doble de empedrado en estos días, justamente en todos los barrios. Y hay una cantidad de proyectos que se están acompañando de la ITIPUBI Nacional que va a fortalecer y va a venir bien al municipio. ¿Y por qué no pedir al gobierno nacional, a la ITIPUBI Nacional, atendiendo la importancia de Ciudad del Este como un pulmón económico, que termine invirtiendo en obras de infraestructura que, vuelvo a repetir, van a redituar para una mejor recaudación del impuesto que va a las arcas del Estado? Hay en Ciudad del Este una preocupación de que eventualmente se pueda, hoy el oficialismo municipal pueda utilizar o meter mano a los recursos del municipio para financiar campaña del candidato. Hay una especulación, a mí no me consta, hay una especulación al respecto. ¿Tu candidatura, doctor, cómo se financia? Yo tengo la gracia de Dios, del apoyo familiar. Nosotros hoy tenemos algunas construcciones que estamos haciendo. No solamente ya el estudiante que viene a la universidad tiene la posibilidad, 5.000 estudiantes de medicina tenemos en la universidad privada, sino también hoy día también ya nos ocupamos de su alojamiento. Le construimos ya donde él puede ir a alojarse, a vivir. Estamos terminando un hotel. Entonces hoy la familia es la que termina ayudándome o termino yo presentando lo que voy a terminar gastando en la campaña y bueno, hoy día no tengo ese tipo de inconveniente. Gracias a Dios
de nuestro pecunio familiar va a salir todo lo que sea el tema de la campaña para nuestra candidatura a estas elecciones de 2025 y 2026, por supuesto. Yo creo que ya no va a haber más tiempo para hacerte otra entrevista, por lo menos en este espacio periodístico. Aquella es tu cámara, doctor. Sí, ¿Qué le señor. decís al elector esteño, el que en noviembre tiene que ir a las urnas? Que confíen en una persona... El otro, doctor, el otro, aquel, el que Que está en tiene el la medio. luz roja. Ya la luz roja. Ah, el que está acá. Ahí. Sí. Ahí estoy. Sí. Bueno, que confíen en una persona que tiene una larga experiencia en el sector privado, donde terminamos, como bien suelo contar la historia, con una pequeña escuelita de 14 alumnos. Hoy tenemos una universidad que tiene 9.000 alumnos. Creamos la primera universidad del interior de la República. Somos más antigua que la Universidad Nacional del Este, inclusive. Tenemos varios colegios, apoyamos con becas a mucha gente. Somos personas a nivel familiar que hoy día no tienen ningún problema económico. No entramos para robar ni para tener una mejor calidad de vida. Y creemos que nuestra colaboración puede terminar teniendo una ciudad más amigable al turismo, más amigable también para la gente de Ciudad del Este, y con la participación de rectores y del nivel académico podemos proyectar políticas públicas que tiendan al mejoramiento de la calidad de la vida a través de las altas casas de estudio de la academia. Entonces, les pido que confíen en mí, vean mis pergaminos. Creo que tiene que servir de algo la trayectoria en la vida y sobre todo también esa vocación de servicio de haber dado tantas becas a gente que necesitaban y que hoy día tienen, y hay testimonio de gente que se terminó recibiendo gracias a esas becas sociales que ha dado la Universidad Privada del Este. Me olvidaba nomás algo y quiero remarcar. Vos no sos el candidato de Marito, de Toro Velázquez, de los Zacarías, vos sos el candidato de tu partido. Digo por ese personalismo y porque eventualmente podía generar cierta rivalidad o ese enfrentamiento natural que hoy existe. Por eso mencioné estos tres nombres representativos. Sos candidato del partido. Vamos a tener una interna, y eso también quiero mencionar. Creo que es la fortaleza del Partido Colorado. Hay otros partidos que no van a tener interna, cerraron su interna Prohibieron. y se terminan manejando internas entre cuatro paredes. Nosotros el 5 de octubre tenemos la interna. Hay otros dos candidatos que les deseo la mejor suerte del mundo y que gane el mejor que nos pueda representar. Tengo la suerte de que la mayoría de todos los movimientos nacionales terminan apostando a mi candidatura. Y por supuesto los brazos abiertos para terminar proyectando un proyecto más integrador después de estas internas coloradas que se van a dar el 5 de octubre, que nos van a dar la legitimidad y la transparencia necesaria para terminar siendo el candidato de una gran parte del Partido Colorado. Doctor Roberto González Baezken, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, señores, que Dios les bendiga. Igualmente. Igualmente. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero antes vos que tenés, Pipo. Ya conoces la cuenta que cuenta de Basa, la promo que mes a mes te premia. Mantenés saldo promedio en tu cuenta y suma puntos. Cada mes 25 personas se llevan vales de 500.000 guaraníes y en enero de 2026 podés ganar un viaje todo incluido para 2 personas a las paradisíacas Islas Maldivas en Asia o a Puerto de Galinas en Brasil. Más puntos, más chances, genera puntos extras con un ahorro programado, tarjeta de crédito adicional y mucho más. Si todavía no sos cliente, abrí tu cuenta de la app de Basa directamente. Basa a tu lado en cada logro. Pedí tu motobuller en Bristol, aprovechá una cuota de regalo. Además, tu motobuller te puede salir gratis, sin entrega inicial y con los precios del país. Y ya participás de la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos en Canal Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal. ¿Qué estamos tomando, Pipo? Estamos tomando un Terreforti, como siempre. Este es un Sangiovese Romagna, otra cepa diferente a la semana pasada. Siempre importado por Italia Food and Wine, productos italianos con calidad y certificación de origen controlado, así como nuestro delicioso queso
Grana Padano también con certificación de origen controlada en nuestras copas Casamingo y platos también de ellos. Gracias, así que agradecemos a ambos, a Italia Food and Wine, pueden seguirle en Instagram, así también como en Casamingo en Instagram. Bueno, vamos a compartir este bloque con un Conocido nuestro. Un amigo de la casa, en un tremendo esfuerzo de producción. Sí. Hicimos un tremendo esfuerzo de producción. Nos costó mucha plata. Está con nosotros el doctor Hugo Vera. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo Jorge está? Pipo? ¿Cómo estás? Saludos a la teleaudiencia. Bueno, por supuesto, un placer inmenso estar aquí con Le ustedes. sacamos un domingo, pero le sacamos Sí, un domingo. Le sacamos en primavera. Sí. Bueno, a ver, varios temas que debemos desarrollar contigo, aprovechando y hacer un poco esta mesa, así que todos somos amigos, tratar de construir y poner algunos elementos sobre la mesa. Lo primero, la semana pasada estuvo el presidente de la Argentina, Javier Milei. Sí. A mí me sorprendió dos cuestiones. El hecho de que un mandatario argentino, y eso con todo respeto digo por los argentinos, pero con la soberbia que al porteño le caracteriza, lanza una cuestión que yo digo, qué positivo para el Paraguay. Y dice, ojalá nosotros los argentinos aprendamos del modelo paraguayo. Y hace una comparación de los últimos 20 años de la Argentina y Paraguay. Y ahí nosotros, ¿cómo estamos? Y le hacemos 6-0 en materia de estabilidad económica. Sin duda. La semana pasada también el ministro Carlos Fernández Baldovino hablaba de un crecimiento a la alza del 5% del crecimiento económico. Dicho esto, desde afuera, ¿cómo nos ven? Y hace 20 años nosotros tenemos esta estabilidad económica y que hoy da resultados y que reconocen afuera. Sin embargo, después de este fenómeno que se dio en Nepal, ¿cómo es que acá todavía, desde sectores de la prensa y actores políticos, nos quieren meter la historia de Nepal, Nepal, Nepal? Entonces, digo yo, los atajos políticos, llegar al poder a través de atajos políticos, miremos nuestra historia inmediata. Después del marzo paraguayo se fue un desgobierno. Después de Fernando Lugo, lo de Federico Franco, la misma historia, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tenemos esa mirada destructiva, doctor? Porque por una sencilla razón, querido Jorge. Porque la política, y esto está demostrado por varios analistas políticos, teorías, neurociencia, es 90% emoción. Entonces, lo que vos acabas de describir es una lógica económica irrefutable, pero eso es desde el lobo, desde la razón. El problema con esto es de que quien mejor construye un relato y a la par tiene también una maquinaria para difundir ese relato, la realidad es absolutamente independiente a ese relato. Entonces, aquí hay que reconocer si hay que reconocer alguna debilidad frente a la izquierda, es precisamente la capacidad que tiene de llegar al corazón a través de diferentes métodos. Entonces, sencillamente acá estamos ante un fenómeno en donde no dicen, por ejemplo, el caso de Nepal, que esta gente que se levanta, estos jóvenes que se levantan, es contra un sistema comunista, totalitario, empobrecedor, que es precisamente el modelo que aquí pretenden instalar los que quieren valerse de ese método. O sea, la generación Z que dicen, que veo que acá están utilizando las redes sociales, van a hacer marchas, todo es aprovechando nuevamente una coyuntura. Pero esto ya es un patrón de comportamiento. Vos ves que siempre hay elementos que tienen cierta masividad, ya sea una Katia González, un Efraín o cualquiera de la oposición, se agarra de eso justamente para llevar su mensaje que ñembos son los defensores, son los salvadores, nada nuevo bajo el sol. Esto es una, por lo menos los antiguos griegos le llamaban, o sea, es una grieta que tiene la democracia que se llama oclocracia. ¿Qué es la oclocracia? Es el gobierno de la muchedumbre. Es un truco en donde un grupo de personas se juntan y hacen creer que ellos son la voz del pueblo. Cuando en democracia la única forma de mostrar quién tiene la representación de esa voz del pueblo, que es una entelequia semántica, son las urnas, no hay otra. No hay quien grita más, no hay quien tiene mejor hinchada, no es quien es más churro. La sociedad civil. La sociedad civil o la ciudadanía, mejor dicho, para ser más específico, son quienes a través del ejercicio del sufragio y el voto van y depositan en quien confían, y ese es el que tiene la representación de un sistema republicano. ¿Qué pasa? Esta gente que ahora está organizando, que traen jóvenes guionados, que le dan
un libreto que se vayan a repetir, son personas que no tienen ese poder en la democracia, en el sistema democrático ellos no tienen ese poder, entonces recurren a la oclocracia, o sea que vamos a hacer ruido, vamos a tomar el poder por la fuerza y para postre te dicen que ellos son demócratas. Sí, esa es la explicación más sencilla que te puedo dar, Jorge, a tu pregunta. Ahora, Hugo, cuando vos decís, ellos no tienen los votos, porque lo que no tienen es los votos, la estructura tiene, o sea, la estructura en sentido, tiene los medios económicos, los medios de comunicación masivamente, tienen los aparatos empresariales, inclusive, en este caso en nuestro país, y aún así no consiguen llegar al voto de la gente. Sí, en las redes sociales son muy ruidosos, los medios son muy ruidosos, pero a la hora de la verdad, en la cancha, cuando la gente va, o no convencen, o no llegan, o qué es lo que pasa, o qué es lo que la gente, ¿por qué la gente no le da, no cae en esa trampa? Yo creo que hay dos elementos muy importantes acá. Primero, que ese discurso que ellos tratan de difundir, ese discurso que tratan de posicionar del el famoso, que quieren apelar al aishiyaranguismo, no es tan fuerte. Y otro elemento fundamental es el Partido Colorado. El Partido Colorado es una estructura política profesional, es una falange en cuanto a fuerza electoral. Amén de eso, también es una fuerza de servicio al ciudadano. Y cuando digo al ciudadano no me refiero solamente al afiliado Colorado, sino que hace servicios de educación, está cuando la gente necesita realmente un apoyo. No necesariamente estamos hablando de cosas materiales. El presidente de una seccional está ahí con doña Marta, don Pedro, doña Juana, cuando se le muere un pariente, cuando está en una desgracia, siempre está ese líder. Entonces, existe, es real, hay un liderazgo real, cosa que no existe en ninguna estructura dentro del Paraguay, por lo menos, ni en el Partido Liberal. El Partido Liberal hace rato quedó como un cascarón vacío. Entonces, hay dos elementos, o sea, que el discurso que tratan de posicionar que no compra a la gente, por más de que a fuerza de repetición todo el tiempo con medios aliados, tiran mucho dinero, dinero sucio, dinero limpio, lo que vos quieras, todo el tiempo están martillando sobre un solo tema. Cartes es el culpable de todo. Y eso ya no vende, ya la gente se da cuenta de que es un discurso político muy gastado. Amén de eso también, que no ofrecen una alternativa. Ellos solamente dicen, ellos son los malos, pero ¿qué ofreces vos? No le vemos con propuestas interesantes que pueda ser atractivo, no le vemos haciendo cursos de capacitaciones, no le vemos llevando soluciones a los barrios. Todo es plagueo. Entonces, obviamente no van a tener el resultado que esperan. Vargas Llosa habla de la civilización del espectáculo, la política del espectáculo, sí, que ha arrastrado a los medios de comunicación, al debate político, a cuestiones de entretenimiento y no a la cuestión de fondo. ¿Por qué menciono esto? Lo que hemos vivido la semana pasada, dos escenarios. Estos audios, las declaraciones de la senadora ya destituida, Yaminal, Chaqueñito, el testimonio de un personal doméstico, una mega historia con una foto de un sobre que nunca nadie entendió que hay dentro del sobre. Y nos quedamos en el debate, en la política del espectáculo. Y en paralelo, hoy se está tratando el presupuesto 2026. Y me decía el senador Silvio Beto Velar, presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, 18.938 millones de dólares, 2.000 millones de dólares más que el presupuesto 2025 y con énfasis en el área social, salud, educación, adultos mayores. Y ahí vos escuchás a los analistas políticos, a los economistas contratados a algunos medios y desde el púlpito de la iglesia, Ricardo Valenzuela, y un país que apareció el otro día, Víctor Cabañas, diciendo, este es un gobierno que ignora los sectores más vulnerables. Entonces yo digo, ¿han mirado estos números? Porque los números son objetivos. Entonces, ¿cómo es que con tanta fragilidad o con tanta facilidad en realidad sostenemos
opiniones como esas alejadísimas de la realidad. Bueno, yo creo que esto es el mismo principio que una guerra regular o irregular, ¿verdad? O sea, vos tenés el ejército que está bien organizado, tienen soldados profesionales y podés hacer una estrategia muy fácilmente de pizarrón. Y por otro lado tenés, cuando las fuerzas son pequeñas, recurrís a una estrategia que se llama guerrilla, ¿verdad? Es prácticamente lo que está ocurriendo. El Partido Colorado, si vamos a hacer dentro de una metáfora, por decirlo así, es ese ejército totalmente organizado, con soldados profesionales que saben perfectamente que no se le va a poder robar los votos, protegen bien las urnas, están ahí, o sea, son profesionales literalmente. Y por el otro lado tenés esa guerrilla. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la guerrilla? Y esto se llama foquismo guevarista, ¿verdad? Que justamente del Che Guevara viene esto. Un grupo pequeño tiene que hacer el mayor ruido posible porque no tiene esa fuerza. Entonces, de alguna manera busca un desgaste. ¿Y cuáles son sus estrategias de desgaste? La prensa, porque no tiene otro mecanismo. Yo en su lugar probablemente haría lo mismo si lo que quiero es desgastar aún en un ejército grande. Lo que están haciendo es simplemente foquismo. Agarran la prensa, distorsionan el fenómeno del Curecaldo, por ejemplo. Yo le llamo fenómeno del Curecaldo porque es para mí lo más representativo del teatro que quieren montar. Hicieron creer con medios afines, casualmente estaban ahí medios amigos, periodistas, como si fuera que ya adivinaron lo que iba a pasar. Mencionan de que el famoso hambre cero lo que le lleva es un caldo en un tacho de pintura encima y lo sacan y lo ponen en tapa de varios diarios. Y cuando, gracias a Dios por decirlo así, estuvieron ahí muchos padres que sacaron y documentaron de que era el tacho donde tiraban los restos y que hicieron hacer creer de que ese era el alimento que se le estaba sirviendo. ¿Se rectificaron alguna vez? Jamás. Al contrario, siguen sosteniendo eso. Entonces, ¿por qué tiene que recurrir a estrategias similares, ¿verdad? Porque no tienen argumento, no tienen con qué dar y no tienen pueblo. Entonces tienen que hacer creer a la gente de que este gobierno está haciendo mal las cosas. La mala noticia para ellos es que los números no les favorecen. Al contrario, se espera un crecimiento económico del 4%, tenemos casi 6%, tenemos una estabilidad monetaria. Por más que tratan de posicionar el famoso cuento de la heladera vacía, vos salís los fines de semana, no, los fines de semana es mucho, todos los días, salís y encontrás que los shopping, los puestos de asaditos, los bares, el aumento del consumo. En todos los lugares, en los supermercados, en los almacenes, hay gente constantemente, no es que encontrás las góndolas vacías, como en algún momento estuvo Argentina o como es Venezuela, no encontrás eso. Entonces, no hay forma de que ese relato prenda, porque la gente no es tonta, la gente no va a soltar, y lo que ellos pretenden, no va a soltar lo que tiene, ¿verdad? Somos finalmente, somos más apegados a la seguridad que al verso, ¿verdad? Yo tengo algo, estoy sosteniendo, tengo trabajo, y viene alguien y me promete cosas maravillosas, voy a pensar dos veces para seguirle. Entonces, son estrategias mediáticas, que es lo último que le queda, otra cosa no le queda. Y ahí tiene el reflejo que lo que estoy diciendo son las urnas. Ahora, cuando este tipo de cosas tiene como una fase, ¿verdad? Primero van con un discurso, va por la parte discursiva, por los fake news, por la mentira, por los trolls en las redes sociales, pero después llega a la violencia, pasa de la violencia verbal a la violencia real, al odio, al crear la división, a crear la famosa grieta que hoy se ve en algunos lugares en la Argentina, pero la grieta, sí. O se ve en Estados Unidos, y esa violencia que vimos los últimos días con este asesinato del activista pacifista prácticamente, sí. Charlie Kirk, que acá algunos medios de comunicación y conocidos voceros de esos grupos lo trataron inclusive de que los mataban ellos mismos, inventaban sí. cosas como eso. O sea, a ese nivel de bajeza han llegado, ¿verdad? Lo último, absolutamente. Gente que supuestamente es preparada, que tiene supuestamente cierto nivel cultural, un nivel de bajeza nunca visto, ¿verdad? Llega a esa desesperación. ¿Cómo se evita llegar a esa violencia, Hugo? Porque lo que va a conseguir es que se responda con violencia en algún momento, ¿o qué? ¿Cómo termina eso? Bueno, y eso ya es, por lo menos en Paraguay, es una señal ya de la impotencia total. Estamos ante una impotencia de la oposición,
de que no prende con nada, entonces ya recurre a situaciones de violencia o tratan de incendiar con una chispa, tratan de meter esos elementos que en Paraguay es muy difícil por una razón muy sencilla. En Estados Unidos, en Europa, en otros lugares donde sí podía prender con más facilidad y aún ahí en esos lugares está en franco retroceso el wokismo o el progresismo, son situaciones que se llevaron en mucho tiempo. Estamos hablando desde que en 1930 en adelante empezaron a entrar en las universidades, comenzaron a meter lentamente a captar profesores, que de cierta manera aquí también, pero aquí hay un muro que a mi modo de ver es imposible de traspasar, que es la cuestión cultural y la cuestión idiomática por sobre todo. El guaraní es tan especial que es muy difícil vender los mismos argumentos que, por ejemplo, lo podés vender en Argentina o en España, que es la ideología de género. La ideología de género es la espina dorsal del wokismo hoy día. O sea, ¿cómo te vas a tierra adentro y explicas el marxismo leninista o el marxismo revolucionario? Es mucho más fácil de vender y ni aún así no prendió en Paraguay. Es mucho más fácil de vender porque estamos hablando de campesinos, de obreros, que vienen en contra del sistema capitalista, el neoliberalismo tuvo incluso más fuerza, pero el wokismo en Paraguay solamente ves en focos en lugares donde son matices de hecho, ¿verdad? Que ves en las universidades donde hablan castellano, pero anda que Paraguay es más guaraní, más cultura, digamos, fuerte en ese sentido, conservadora, tradicionalista, no vende, no prende. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están vendiendo ese relato, usan falacia de selección de pruebas, se van a un hospital que tiene algunos problemas, se van a algunos lugares, lo más feo que puedan encontrar, y ahí hacen videos, viralizan eso, ponen mucha plata, por ejemplo, a plataformas como TikTok, Twitter, y tratan de invadir con troles, haciendo creer de que ese es el clima político, cuando es un microclima comunicacional. O sea, una cosa muy diferente es la opinión pública y otra es la opinión publicada. En este caso, en Paraguay, domina más la opinión publicada. Son relatos creados artificialmente por profesionales, utilizan neurocomunicación, todo utilizan, pero todo lo que la tecnología les puede brindar, aún así no prende. Entonces, obviamente recurren ya a la violencia, incitan a la violencia. Es muy emblemático el caso de Efraín Alegre, que le contrata a Antonio Solá, un especialista de llevar por delante las democracias. De hecho, su discurso es tan agresivo que lo hicieron a puerta cerrada, que ya igual se filtró el caso de Steven Patrón y todo. De hecho, que lo hicieron, se fueron a quemar el Congreso, el Partido Colorado, pero ahí está, el resultado cero. Entonces, y no piensan tampoco cambiar de estrategia. Van a seguir, pero sin ningún resultado, hasta ahora por lo menos, ¿verdad? Una cuestión que se dio la semana pasada y que me parece que es interesante también poner en el debate, Hugo, yo no sé si lo hicieron ustedes en sus espacios, el caso de Yaminal y el caso Chaqueñito. Llegaron al Congreso de la mano de Paraguayo Cuba, Sí. de Cruzada El Nacional. antisistema. De Cruzada Nacional, una propuesta que se presenta como una alternativa política. Y llega, y yo decía, esta es la selección, usando el término de Ochoa, esta es la selección nacional de Payo, 700.000 votos. Yo digo, si este equipo político conquistaba el poder, imagínate lo que hubiese pasado del Paraguay. Sí. Íbamos a estar en manos de estas personas. ¿Y de dónde vinieron? Porque hoy le quieren esquivar. Dicen, no, esos son de honor colorado, son colorados más luego. Pues yo estoy seguro que dentro del partido, que yo sé que te afiliaste no hace mucho al Partido Colorado, y digo tu partido, yo no sé si ellos iban a ser candidatos al Partido Colorado y si iban a poder llegar. Entonces, esa es la alternativa que nos presenta la oposición, porque fueron candidatos de la oposición. Y terminaron presentando como alternativa a cualquier ayuda galleta que encontraron en la esquina de un semáforo. Sí, literalmente. Por así, y de hecho terminó reconociendo Payo Cuba que lo hizo de esa manera. Sí. Entonces, podemos improvisar de esa forma y echar a perder todo lo que hemos construido, lo que mencionaba y ponderaba el presidente de la Argentina, lo de la estabilidad económica por estos experimentos de alternativa política.
No podemos echar a perder todo lo que hemos construido. Yo creo, o sea, comparto totalmente contigo, Jorge, de que no podemos si miramos desde una visión racional, ¿verdad? El problema con esta gente es que lo apelan a un sector que gracias a Dios tampoco no creció, no es un sector que ha crecido exponencialmente como está creciendo, por ejemplo, el Partido Colorado. Es un grupo, concentra un grupo, y esto se vio en varios partidos y movimientos previos a Cruzada Nacional. Vimos el caso UNAC, Encuentro Nacional en su momento, que representa un segmento de los enojados, los descontentos, los que no van a votar nomás luego por el Partido Colorado, aunque esté quien esté. Entonces, quien logra capitalizar ese segmento de enojados, que no es ni siquiera del Partido Liberal, ni de la izquierda, es un grupo de gente que tiene su historia, sus resentimientos, y los capitaliza de alguna manera, y eso fue lo que pasó con Payo Cuba. Por eso es que le faltaba candidatos, le faltaba líderes, porque esta gente literalmente va a votar por cualquier cosa. Ahora, ¿qué fue lo peligroso con Payo? O por lo menos a muchos le asustó en su momento, que finalmente cuando el resultado vos viste, tampoco pasó ese umbral o esa línea que ya en su momento eran estos partidos que terminaron muriendo en la cuna misma, ¿verdad? Nacen y mueren enseguida. 700.000 votos, que estaba siendo revolucionario en Paraguay. Antes no existía eso, si bien ya existían las redes, no existía en esa forma. Lo hicieron de una manera profesional, de una manera que ahora se está utilizando mucho, el tema de la neuropolítica, le dicen que son elementos claves que estos asesores te dicen, bueno, no puedes usar esta palabra, tenés que usar esta palabra, que es lo que conocemos como algoritmos, ¿verdad? Esos algoritmos agarran y posicionan a un segmento que está bien estudiado y bien estructurado. Entonces le llega a quienes, a los más jóvenes que no tienen idea de lo que es lo bueno o lo malo, porque es un proceso incluso. En muy pocas cosas seguramente estoy de acuerdo con los comunistas y especialmente con Allende, pero en esto sí estoy de acuerdo con él, que decía, si eres joven y no eres revolucionario, es hasta biológicamente una contradicción, decía, porque cuando uno es joven es más pasional, es más emotivo, la razón no es luego su principal motor. Entonces, esa emotividad se canaliza con estrategias de comunicación, pero por suerte y hasta ahora hay un techo para eso. Por eso decía que la garantía es el Partido Colorado. Si el Partido Colorado sigue trabajando de la manera que lo está haciendo, hay Partido Colorado para rato. O sea, son muy profesionales, la parte electoral, la parte de capacitaciones, es muy difícil de que caiga, salvo que sea por un golpe de Estado, cosa que es muy improbable también, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa, Sí. tipo, una pausa cortita, a la vuelta seguimos hablando con el doctor Hugo Vera. A ver, pero antes, ¿qué tenés? Ya conocés la cuenta que cuenta de Basa, la promo que que mes a mes te premia. Mantenés saldo promedio en tu cuenta y suma puntos. Cada mes 25 personas se llevan vales de 500.000 guaraníes y en enero de 2026 puedes ganar un viaje todo incluido para 2 personas a las paradisíacas Islas Maldivas en Asia o a Puerto de Galinas en Brasil. Más puntos, más chances, genera puntos extras con un ahorro programado, tarjeta de crédito adicional y mucho más. Si todavía no sos cliente, abrí tu cuenta desde la app de Basa directamente. Basa a tu lado en cada logro. Pedí tu Moto Buller en Bristol, aprovecha una cuota de regalo. Además, tu Moto Buller te puede salir gratis, sin entrega inicial y con los precios del país. Y ya participas de la promo Bristol, que te lleva al Mundial Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuarto bloque en Carlos Cruz, estamos por Canal 13 y también por Unicanal con el doctor Hugo Vera. La semana pasada, doctor, me tocó hablar con Jalil Rashid y nos contaba detalles de lo que fue el trabajo conjunto con la Fiscalía de México para la detención de Hernán Bermúdez, alias el abuelo o el comandante H. Y ¿Quién era? ¿Quién era? Nadie se puso a mirar quién era. Y vos revisás y era nada más y nada menos que el secretario de Seguridad del Estado de Tabasco. El ministro del Interior. El que se encargaba
Sí. de diseñar la política de seguridad interna Y del por Estado de la Tabasco. lucha contra el narcotráfico del Estado. Era del equipo político del gobernador de Tabasco, que en ese momento era afín al presidente López Obrador, Izquierda. de izquierda, sí. Y después terminó metido en robo de combustible, en secuestro express, y formó parte de nada más y nada menos que el cártel de Jalisco. Nueva generación. Huye, viene, se instala, creo que primero fue a Panamá, después Panamá a Brasil, y de Brasil ingresa de manera ilegal a nuestro país y se instala en un barrio cerrado, allí en Surubí, en marzo, y termina andando con él. Y me contaba el ministro de la Senat, hicieron un trabajo conjunto con la policía, la Senat, la Fiscalía, Migraciones, Inteligencia. 4 o 5 meses de trabajo. No se filtró la información. Fueron a buscarle y lo agarraron al tipo. Sí. Entonces, en el Y sentido... Surubí tiene mucho más salidas que Claro. ciertos countries. Bueno, y a eso voy. Y me decía Jalil, el ministro, haciendo una comparación, lo que fue Lindomar Reyes Furtado, y él hablaba del abuelo o del comandante H, era una persona, una cuestión estratégica para el gobierno de México. Por eso la presidenta de México, cuando se da la detención, ella en un posteo en redes sociales felicita el trabajo del Paraguay. Y lo que pasaba en la Senat de Abdo, o en la Senat de Marito, o en el Ministerio del Interior de Marito, le dejaron escapar a Lindomar Reyes Furtado, una figura clave para el Brasil, el tercero más importante en la estructura del crimen organizado en el vecino país. 5 años le llevaron trabajar para lograr encontrarlo y bueno, se les fugó. Y haciendo ese paralelismo, el caso Yucio. Yucio es ministro del Interior, hoy tiene procesos encima. Y yo le pregunto a ustedes, Osmar Legal era el fiscal y ahora se fue como juez. ¿Y quién maneja el caso? ¿Quién lleva adelante la investigación del caso Yucio? Por un lado, cohecho pasivo, y por otro lado, los vínculos con el narcotráfico. Yo no sé quién es. No, de hecho, se están desbloqueando algunas chicanas de varios casos. Uno tiene 2, nomás tiene como 4 o 5. Algunas chicanas, hasta obscena, diría yo, que presentó en un momento dado en el Poder Judicial. Y se van desbloqueando, pero a medida que se desbloquea, aparece otra cosa. Además, vos decís, tu chica estuvo bloqueado. A mí me llama la atención. Yo no soy abogado, pero me llama la atención. Dije, bueno, se desbloqueó la chicana de Yucio, fantástico. Que se va a poder llevar a juicio oral, sí. ¿Cuándo? El 24 de marzo del año que viene. Yo decía, pero boludo, tuviste un año parado. Estamos en septiembre. Sí. 2 de septiembre, 5 de septiembre. Y vos me decís, dentro de 6 meses, esto es prioritario. Yo tiene que ser, vamos a llegar a juicio, ¿cuándo? Dentro de 15 días, en un mes, el mes que viene. No esperar otra vez que el tipo esté planteando alguna cosa rara en el medio. Es como que se le da otra vez tiempo, se le da otra vez tiempo. Y mientras tanto, Hugo, Pipo, y mientras tanto, ¿ustedes se imaginan los medios de comunicación del Estado de Tabasco llamándole a Bermúdez para que sea el opinólogo y el referente en materia de lucha contra el narcotráfico? Justamente eso te iba a decir, Jorge, que el caso paraguayo, acá tenemos también un bicho similar, como bien lo dijiste, Yucio, el caso es exactamente lo mismo, estuvo en un puesto muy importante, ha sido utilizado de una manera que llamó y llama de hecho la atención hasta ahora, de la forma, la temeridad con que manejaba ciertas cosas. En el caso, por ejemplo, el famoso PowerPoint que se llevaba, el tipo se jugaba, evidentemente tenía o tiene, de hecho que tiene hasta ahora, un respaldo muy fuerte. Yo recuerdo que cuando era senador, Riera, el senador Riera en su momento, hoy ministro, hablaba de que tenían cierta información de que se movía en el sector informal, para ser más específico, en el narcotráfico y armatráfico, 25 mil millones de dólares en un año. Ustedes se imaginan ese volumen. Y uno dice, bueno, no, esa es una fantasía, pero cuando ve que comienzan a caer toneladas, cosa que no estábamos acostumbrados en Paraguay, si bien siempre tuvimos problemas de tráfico, siempre era, yo no recuerdo ni que haya llegado a 1 tonelada. El caso Record por ahí fue uno de los más emblemáticos, ¿verdad? Yo no recuerdo que haya caído esa cantidad que empezó a caer
coincidiendo con la estrategia que tenía Yusio cuando asume el poder en la Senat y después como ministro del Interior, que fue la de ir destruyendo los puestos de control claves. Eso fue un escándalo que tendría que haber sido, no sé, noticia en todo el mundo, y solamente ciertos medios de prensa lo estuvimos informando objetivamente, sin dar opinión, incluso que es una prensa bien objetiva en ese sentido, porque era un hecho, no una opinión. Entonces, cuando vos ves que hay ciertos sectores de la prensa que callan, cuando ves que esta persona es utilizada incluso como un referente, un opinólogo, un analista, entonces yo digo, bueno, acá hay más gente que está metida, ¿verdad? No es solamente Yusio, no es solamente la parte política. Entonces vos ves que realmente lo que pasa en México, lastimosamente para un país tan lindo, es que el Estado ha sido totalmente infiltrado. Lo que gracias a Dios, al perder el poder Mario Abdo Benítez, eso se revirtió, pero tremendamente. O sea, lo que acabas de decir es un dato no menor. 4 a 5 meses de trabajo de inteligencia interinstitucional y no se filtró la información. Eso es algo que denota una profesionalidad muy alta de temas muy delicados. Lo más vergonzoso todavía es que la información que nos llevó a mucha gente de la prensa a informar de que había unos chats, ni siquiera vino de inteligencia de la Senat, eso vino de Brasil. Wow. O sea, es vergonzoso, o sea, que fuimos el hazmerreír de todos. Y hoy eso ha cambiado, pero drásticamente, no solamente por la cantidad y lo que acabas de mencionar del trabajo interinstitucional y que nos haya filtrado, sino que también la cantidad que está cayendo literalmente, hasta el hartazgo estuvimos comunicando nosotros. Hoy cayó 1 tonelada, hoy cayó 25 toneladas, 36 toneladas, no salían de acá. Entonces, eso te da la pauta de que sí, realmente estábamos en un gobierno que nos estaba dirigiendo directamente hacia a un narcoestado, ni siquiera una narcopolítica, porque la narcopolítica es muy volátil, una definición volátil, un narcoestado, como lo es de repente Venezuela, como lo es quizás hoy ya Colombia y gran parte de México. Entonces, a eso nos estábamos dirigiendo. Hoy no tenemos ni siquiera ese problema, tanto es así que cuando el nuevo embajador Leite es recibido nada más y nada menos que por Donald Trump, y le dicen Paraguay es un país amigo. Y para que Estados Unidos te dé semejante señal, el país más poderoso del mundo que maneja toda la información al toque, eso es un respaldo demasiado importante para el Paraguay. Por supuesto que nos lo van a decir gente que está afín a Yusio y a Mario y a todos estos. Imagínate $100,000, eso no lo decimos nosotros, está en la investigación que hizo el fiscal Danny John Pack. $100,000 cobraban gente de la Senat para filtrar información a Tío Rico y compañía. Así mismo. $100,000. Sí, inclusive se habla de un pendrive que se filtró de la Senat en el caso de Ultranza, que permitió la fuga de los que consiguieron salir, que son Marcet, Diego, no acuerdo del que eran las pinturas. Muchos cracks eran Benítez. Diego Benítez y compañía, que se escaparon gracias a la información que recibieron filtrada de la Senat. Y en el caso, digo también yo, que tiene que ver mucho el cambio político que se da en Estados Unidos, porque se notaba que desde la embajada en el gobierno americano anterior no había ningún interés en el tema de la lucha contra el narcotráfico, y uno de los eslogans de campaña del presidente Trump para ganar las elecciones es retomar la lucha contra el narcotráfico, porque estaba totalmente entregado Estados Unidos en eso. Tenía las fronteras vulneradas, el narcotráfico haciendo lo que quería en la frontera en México, México siendo utilizado por el gobierno chino para meter el fentanilo, Estados Unidos atacado permanentemente como una forma de guerra, ¿verdad? Porque es una forma de guerra invadir con fentanilo a precios ridículos prácticamente. Y Trump toma esa bandera, pero también nosotros entramos en un control estricto. Sin duda. Y vamos por el mismo camino, ¿verdad? Porque a lo mejor si fuera con el gobierno norteamericano ni nos daban bola. Yo nomás quiero ver si es que seguíamos con el mismo gobierno, por ejemplo, y en Estados Unidos cambiaba el signo político, ¿verdad? O sea, el republicanismo que sube al poder con Donald Trump, que agarra,
que la cuestión de, especialmente, de que un referente muy importante es Marco Rubio, ¿verdad? Que América Latina tiene que ser limpiada del narcotráfico, ¿verdad? Porque están destruyendo literalmente Estados Unidos. Bueno, con ese discurso llegan. ¿Ustedes se imaginan si seguía todavía aquí Mario Abdo Benítez como presidente? No hubieran sido esas las señales. O sea, automáticamente dudo que un embajador paraguayo haya sido recibido o fuera recibido como fue recibido en este caso Leite, o dudo que haya venido acá ni más ni menos que Marco Rubio, uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos después de Donald Trump. Entonces, son señales que uno no puede desconocer. Precisamente Paraguay ha entrado dentro de ese contexto, dentro de un contexto internacional que están alineados con la misma política que tiene Estados Unidos, que es la lucha frontal en contra del narcotráfico y de las políticas conservadoras que también es importante destacar y poner énfasis. Hoy día tienen los días contados gobiernos como por ejemplo el de Venezuela, que son narcopolíticos absolutamente declarados, son declarados terroristas. Y esa también es un sello de Donald Trump que directamente no le tiembla el pulso para declarar terroristas a quienes realmente lo son. Ahora acaban de declarar grupo terrorista a Antifa, por ejemplo, que es un grupo que ha sido financiado desde el Estado con empresarios de todo tipo. Entonces, ese tipo de situaciones hoy día ya no puede darse en Occidente. Están destruyendo literalmente Occidente, ya sea del narcotráfico, de la ideología y con todo lo que es la infiltración del Estado. Entonces yo creo que Paraguay, si con eso no le sirve de ejemplo, yo no sé con qué más, ¿verdad? Yo creo que en estos 36 años de democracia, yo no quiero que lo debatamos ahora, pero me parece que en algún momento la famosa historia de la reelección, yo creo que somos el único país en la región que no tenemos reelección. Es un tema que en algún momento tendríamos que plantear y hablar en serio. Todos nomás te dicen, este no es el momento. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es lo que va a ser el momento para debatir? Pero hoy el oficialismo tiene el gran desafío, porque en 36 años de democracia, creo que no ha ganado nunca el oficialismo en continuidad. Si bien del mismo signo político, pero no del mismo movimiento interno. ¿Me explico? Entonces, ya hemos visto qué sucede cuando se da ese corte. Gobierno Cartes, gobierno Abdo, mirar los números y mirar los resultados. Y en varias instituciones, el descreimiento y el desprestigio, el abuso de las instituciones, la instrumentación de instituciones del Estado para la persecución política, números o falta de seguimiento a las políticas públicas. Y ahí tenés Metrobús, tenés Lince, tenés materia de educación en la Universidad de Taiwán, tenés San Francisco, una larga lista. Sí. ¿Cómo se logra eso? Digo, hay un relato o una narrativa que hoy, por ejemplo, la acompañan y la pretenden instalar el 90% de la prensa. Ahora tener el escándalo de supuesto de los sobres del Claro, presidente. que son teatros formados. Y de manera inmediata, ¿quién se posiciona? Se posiciona uno de los candidatos de la disidencia, que es el señor Vims. Y yo decía el otro día, Vims dice, me siento engañado por Peña. Y no hace falta que miremos qué pasó hace 10 años. Hace 3 años atrás tenés Pasarela de Oro. Sí. Hace 3 años empresario de la construcción, no la prensa cartista, empresario de la construcción dice, nosotros pagábamos coima para ganar licitaciones en la administración de Vims. Pagábamos coima. Así es. Tenés 100 millones de dólares, 100 millones de dólares de intereses por obras que se licitaron que no estaba presupuestada. Daño patrimonial por donde lo mires. Entonces, yo digo, es tan fácil que se construya ese relato para que el oficialismo tiene que desgastarse nomás luego y no se valore y no se mire lo que se ha hecho para que eso le permita continuar en el poder de ese mismo sector político. Bueno, hay un fenómeno que no se puede desconocer, que es que el poder siempre desgasta, ¿verdad? Ahora, el problema nomás es que cuando se tiene tantos recursos, y es lo que pasó con el grupo especialmente liderado por Mario Abdo Benítez, los recursos sobraron. El tema es que
ahora están divididos porque se pelean por liderazgo. Lo tratan de hacer a estos que eran los verdaderos responsables, los tratan de limpiar, sencillamente es eso, ¿verdad? Pero yo voy a lo que decías al comienzo, Jorge. ¿Por qué cuesta tanto hablar de una reelección o de una reforma constitucional o una enmienda o una discusión sobre la Constitución? Porque de hecho que esto está posicionado no solamente en la prensa, sino que por la comunidad jurídica, de que es una constitución que se diseñó para evitar la tiranía, dándole mucha fuerza a un sistema parlamentario y convirtiendo un país, bueno, un país que se hizo más fuerte en el Congreso, para ser más específico, y se le restó mucha fuerza al Ejecutivo, que también es una cuestión que se tiene que cambiar. Entonces, muchos juristas hoy dicen, bueno, la Constitución está muy bien como está, pero realmente hay grietas que se tienen que solucionar. Ahí, por ejemplo, se tiene que volver a estudiar el jurado de enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura, la reforma agraria también se tiene que estudiar, ¿por qué no la reelección? Que es muy necesaria, porque la reelección, de cierta manera, por lo menos por una vez, sirve como aliciente para quien está ejerciendo el poder, para que aún haga mejor el trabajo y pueda buscar, ¿por qué no? Como en cualquier país del mundo. Esto no quiere decir que esto esté equiparada a la tiranía. Tanto se lo pusieron y lo cerraron con un candado muy fuerte que hoy día nadie se anima a discutir. Yo creo que sí, comparto contigo que se tiene que discutir, porque, o de lo contrario, Paraguay nunca va a tener una política de Estado. Bueno, no quiero ser tan fatalista de decir nunca va a tener un Estado una política de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Continuar siempre una línea, como en otros países, como Brasil y otros, tienen el diseño de la política del Estado separada de esa discusión ideológica, ¿verdad? Que en Paraguay todavía no tenemos esa suerte. Ahí tenés, por ejemplo, perdón, sobre el punto. Ahí tenés Hambre Cero. Hambre Cero creo que es el programa social más ambicioso en la era democrática. Y le tenés a un senador del PLRA, Eber Villalba, te dice Hambre Cero no tiene sentido, porque los niños van al colegio por la comida, no por la educación, dice, es un fracaso, dice. Y al contrario, o sea, vos lo que querés es que los niños vayan al colegio, y si es por la comida, quiere decir que es un éxito. Imagínate quién lo dice, ¿verdad? Claro, y después tenés otros sectores que quieren liquidar Hambre Cero. Entonces vos decís, si no se le da continuidad a esa política de Estado, o de este gobierno, pero que se traduzca después en una política de Estado, eso corre el riesgo de cortarse de acá a 5 años o 3 años. Pero ya lo vimos, no hace falta ni siquiera, yo te aseguro que si es que llega al poder cualquier otro signo político, lo primero que va a cortar son las referencias de éxito más importantes que tiene este gobierno. El tema es que tiene demasiadas referencias. Vos mirás vivienda, mirás Hambre Cero, mirás las políticas educativas, mirá cómo las aulas han sido reformadas e incluso con muebles útiles. Donde mires, vos ves que las políticas realmente están funcionando como nunca antes. Mirando la historia, vos ves siempre, bueno, esto funcionaba a media, esto no tanto, esto eran matices de éxito. Pero en este caso, históricamente, nunca tuvimos tan buena coordinación en el trabajo del Estado. Y bueno, viene un signo político diferente, eso va a ser cortado, te aseguro, van a patear, porque imagínate que sin tener el poder te está diciendo que Hambre Cero es un fracaso, o que en el primer día de la implementación de Hambre Cero te hayan hecho el famoso, el mito del curecaldo. Eso quiere decir que lo van a derribar ni bien puedan, lo que pasó con el Metrobús y con todo lo que estaba citando, ¿verdad? Entonces, eso dalo por hecho. Entonces, ¿quién pierde? Por supuesto, pierde la ciudadanía, el que paga el tributo, porque finalmente todo esto se hace con dinero público. Imagínense el caso de Metrobús nomás. Costó mucho dinero a la gente de sus impuestos. Otra vez, esa misma gente paga para destruir ese proyecto. Imagínense, con el propio dinero que sale, claro, que ya es con el gobierno de ¿verdad? Es una locura. Entonces, es lo que nos espera si es que no continuamos por esta senda. Entonces, es también para reflexionar eso. Doctor, te agradecemos tu tiempo. Muy amable.
No, al contrario, gracias por invitarme y por supuesto fue un placer hablar con ustedes. Tenemos que hacer una pausa cortita, Pipo, Sí, pero antes... ya conoces la cuenta que cuenta de Baza, la promo que mes te premia mantener saldo promedio en tu cuenta y suma puntos. Cada mes 25 personas se llevan vales de 500.000 guaraníes. En enero de 2026 puedes ganar un viaje todo incluido para 2 personas a las paradisíacas Islas Maldivas en Asia o a Puerto de Galinas en Brasil. Más puntos, más chances, generar puntos extra con un ahorro programado, tarjeta de crédito adicional y mucho más. Si todavía no sos cliente, abrí tu cuenta de la app de Baza directamente. Baza a tu lado en cada logro. Pedí tu motobuller en Bristol, aprovecha una cuota de regalo, además tu motobuller te puede salir gratis sin entrega inicial y con los precios del país. Y participas de la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ahora ya no tenemos tiempo, ya nos vamos, Vamos Pipo. hasta el próximo domingo. Vale, gracias por acompañarnos, buenas noches.